Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el velo de la ley. Les invito a leer el texto bíblico, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, del verso 12 en adelante. Dice así: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo nos enseña que cuando Moisés descendió del monte Sinaí de hablar cara a cara con el Señor, su rostro resplandecía, y por eso fue necesario que Moisés cubriera su rostro con un velo. Y Pablo nos dice que se hizo para que el pueblo de Israel no fijara su rostro en aquello que habría de ser abolido, hablándonos claramente acerca del pacto de la ley. El pacto de la ley, que fue un pacto añadido a causa de las transgresiones. El pacto de la ley, que fue un pacto que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Antes de Moisés, Dios le había prometido a su amigo Abraham la salvación. Él le había dicho que de su simiente o en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, en Cristo Jesús, Dios le cumplió a Abraham esa promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que en su simiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra? Porque en Adán, el primer hombre, todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos que nacieron después de Adán, fueron constituidos por el mismo Dios como desobedientes y pecadores. Por eso Dios le dijo a Adán que maldita sería la tierra por causa de su desobediencia. En Adán, en su desobediencia y su pecado, fueron constituidos por Dios como desobedientes y pecadores todos los seres humanos que nacieron después de Adán. Por eso Dios a Abraham le hace la promesa de la salvación. La salvación era sencillamente una promesa que Dios le había hecho a Abraham y que Dios le cumplió a Abraham con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien apareció precisamente para quitar de en medio la maldición de la ley. La ley de Moisés, que fue un pacto añadido 430 años después de Abraham. 430 años después
de que Dios le había prometido a su amigo Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces Dios le da a Moisés en el monte Sinaí la ley, los mandamientos de Dios. Allí le dio Dios a Moisés la ley, que fue un pacto que vino por causa de las transgresiones. Pues nos enseña el gran apóstol Pablo, allá en Romanos 5:13, que antes de venir la ley ya había pecado en el mundo. Antes de venir la ley, ya Dios había constituido como pecadores a los seres humanos, simplemente por el pecado y la desobediencia de Adán. Pero Pablo nos enseña que donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie como pecador, aunque éste lo sea. Por eso vino la ley de Moisés. Por eso Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para condenar al hombre, para condenarlo como pecador. Porque con la aparición del mandamiento de Dios, entonces ya había una ley que el hombre conocía, la cual le hacía entender que su mal comportamiento era considerado pecado delante de Dios, y por eso entonces la ley, aunque ella es pura y santa, en vez de traerle al hombre beneficios, lo condenó como pecador, porque ahora había una ley vigente que el hombre quebrantaba continuamente por estar vestido de carne, de un material que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La ley apareció para condenar al hombre. La ley apareció para decirle y enseñarle al hombre, tú eres un pecador. Y por ser pecador, entonces, eres digno de la condenación. Por eso Pablo llamó, ahí mismo en el mismo capítulo 3 de Segunda de Corintios, del versículo 7, Pablo llamó a la ley el ministerio de muerte y de condenación. Por eso cuando Cristo Jesús apareció, Él apareció diciendo que había venido a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, sino lo que ya se había perdido. Por causa entonces de que el hombre, al recibir el mandamiento de Dios, entonces el pecado lo engañó y lo condenó como pecador. Dios introdujo la ley de Moisés, el viejo pacto de la ley, lo introdujo para encerrarnos a todos bajo el pecado, para que entendiéramos y comprendiéramos que por causa de estar vestidos de carne, material que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, entonces, por estar vestidos de este material, nos es imposible obedecer a cabalidad el mandamiento de Dios. Con la introducción de la ley al mundo, Dios preparó al mundo porque limitó al hombre, lo encerró bajo pecado, lo condenó como pecador. Precisamente lo hizo para luego manifestarse al mundo en carne, en la persona de Jesús de Nazaret, para traer del linaje de Abraham a un hombre capaz de obedecer a cabalidad todos esos mandamientos. Jesucristo ha sido el único hombre que ha pisado este planeta Tierra, que ha sido capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su existencia terrenal, de su vida física,
durante todos sus 33 años de vida, Jesucristo cumplió a cabalidad la ley de Moisés. Y por eso la justicia divina, que estaba airada con el hombre, porque el hombre había recibido por medio de Moisés los mandamientos de Dios, pero por estar vestido de carne, fue incapaz de cumplirlos a cabalidad. Por eso Dios lo condenó como pecador y Dios estaba airado con el hombre por pecador todos los días de su vida. Pero cuando apareció la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, entonces Él le dio cumplimiento a cabalidad durante sus 33 años de vida a esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y lo hizo de tal manera que logró que la justicia divina, que hasta la aparición de Cristo estaba airada con el hombre, entonces ahora en Jesucristo la justicia divina se encuentra complacida. Por eso cuando Cristo, en obediencia a la ley de Moisés, porque así lo había ordenado el último profeta de la ley, es decir, Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el último profeta de la ley, enseñaba el bautismo en aguas como un bautismo de arrepentimiento para preparar al pueblo para la manifestación de la simiente de Abraham, del Mesías, de aquel hombre que salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso, como Cristo en los días de su carne, vino precisamente a obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le dio al hombre bajo el pacto de la ley, en obediencia al último profeta de la ley, fue al Jordán para ser bautizado en aguas, y aunque Juan no quería bautizarlo, él le insistió diciendo: hagámoslo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras le dijo: hagámoslo, porque para eso he venido a este mundo. He venido para darle cumplimiento a la ley de Moisés, porque hasta este momento ningún ser humano lo ha podido hacer. Y cuando Cristo, en obediencia al mandamiento del último profeta de la ley, es decir, de Juan el Bautista, salió de las aguas, entonces fue justificado en el Espíritu. Entonces la justicia divina halló complacencia en ese hombre. La justicia divina por fin había encontrado en Jesucristo un hombre capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso halló complacencia en Cristo y lo justificó en el Espíritu diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo logró lo que ningún ser humano había podido después de que Dios le dio la ley a Moisés. Cristo logró lo que ningún ser humano puede hacer a cabalidad, aún en nuestros días, por estar vestido de carne, de un material que no se sujeta a la ley de Dios. Dios exigía perfecta obediencia a la ley de Moisés. Dios exigía perfecta obediencia porque Dios es perfecto, porque Dios no acepta cosas a medias. Tenía que ser una obediencia perfecta. Y por eso la perfecta obediencia de Cristo a todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés logró entonces satisfacer la justicia divina, logró entonces que la justicia divina quedara satisfecha en Cristo Jesús. Y como la justicia divina quedó satisfecha en Cristo Jesús, por haber obedecido perfectamente y a cabalidad
todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés durante todos sus 33 años de vida terrenal. Entonces pudo también Cristo alcanzar la justificación que Dios podía entregarle al hombre que fuese capaz de obedecer perfectamente la ley de Moisés. Cristo alcanzó esa justificación. Por eso fue justificado en el Espíritu allá en el río Jordán. Por eso el Espíritu de Dios dio testimonio de él diciendo: este es mi Hijo amado, este sí me satisface, en este hallo complacencia. Ya no estoy airado con el hombre, porque por fin he encontrado un hombre que me ha traído complacencia por su perfecta obediencia. Allí Cristo alcanzó la justificación que Dios solo podía darle al hombre capaz de obedecer perfectamente todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés todos los días de su vida. Por eso Cristo, al alcanzar esa justificación, entonces le puso fin a ese viejo pacto. Entonces le puso fin a esa exigencia que Dios le había dado al hombre por medio de la ley para poder alcanzar su justificación y su salvación. Al Cristo lograr la satisfacción de la justicia divina por su perfecta obediencia al mandamiento de Dios y haber alcanzado la justificación, entonces como la justicia divina ya estaba satisfecha en Cristo, ya la justicia divina no le exige al hombre más obediencia al mandamiento, porque la justicia divina quedó satisfecha en Cristo. Por eso Cristo es el fin de la ley. Así lo enseña el gran apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a nosotros los gentiles. Lo enseña ya escribiendo a los romanos, en su capítulo 10, el versículo 4 lo dice claramente: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Ahí dice: para justificación a todo aquel que lo cree. ¿Qué debe creer un creyente para alcanzar esa justificación que Cristo alcanzó por su perfecta obediencia? El creyente debe creer, primeramente, que Cristo es el postrer Adán. Así lo enseñó también el gran apóstol Pablo. Pablo nos presenta ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Nos enseña que Cristo es el postrer Adán. ¿Y qué implica que Cristo sea el postrer Adán? Implica que así como Adán había constituido a toda su descendencia como desobedientes y pecadores por el hecho de que él había sido desobediente y pecador, de la misma manera Jesucristo, por su perfecta obediencia y haber alcanzado justificación, entonces por ser el postrer Adán, esa perfecta obediencia a la ley y esa justificación que él alcanzó por su esfuerzo y sacrificio, nos fueron imputadas a nosotros, sin nosotros también hacer nada. La descendencia de Adán no hizo nada para ser constituida desobediente y pecadora. Ellos fueron constituidos desobedientes y pecadores por el hecho de que Adán hizo eso. Adán desobedeció y pecó. Nosotros, la iglesia del Señor, nosotros también hemos sido constituidos justos, santos y salvos. ¿Por qué? Porque también esa perfecta obediencia que Cristo tuvo durante sus 33 años de vida a la ley de Moisés nos fue imputada a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Y así como Adán imputó a su descendencia lo que él hizo,
que fue desobedecer y pecar, Cristo, por ser el postrer Adán, nos imputa a nosotros todo lo que Él hizo y todo lo que Él logró. Cristo obedeció todos los mandamientos de Dios a cabalidad durante sus 33 años de vida. Sí, nosotros, para Dios, también lo hicimos en Cristo Jesús. Cristo, por haber tenido esa perfecta obediencia, alcanzó la justificación allá en el río Jordán, cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado, en él hallo complacencia. Sí, nosotros también alcanzamos esa misma justificación. Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo, entonces también dice de nosotros: este es mi Hijo amado, en él hallo complacencia. Eso implica que Cristo sea el postrer Adán. Lo que Él hizo y logró, nos lo imputó a nosotros. La ley de Moisés, ningún ser humano la pudo cumplir, ni la puede cumplir a cabalidad. Por eso, entonces, mientras el hombre vivió bajo ese pacto de la ley, Dios le permitió proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, como la forma para que ellos, por ser incapaces de obedecer a cabalidad la ley de Moisés todos los días de su vida terrenal, entonces Dios les permitió a ellos proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para poder de esta manera alcanzar la justificación en ese viejo pacto de la ley. Por eso los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, ellos recibieron del Señor precisamente esa enseñanza. El Señor les dijo que debían enseñar a los hombres a obedecer el mandamiento de Dios, que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Él les había enseñado. ¿Y qué les había enseñado Cristo? Cristo les había enseñado que debían de obedecer los mandamientos para alcanzar la salvación. Así se lo dijo al joven rico, cuando se acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Cristo le dijo: los mandamientos sabes, cúmplelos. Él le enseñó eso a los discípulos que caminaron con él. Les enseñó que debían enseñar obediencia a los mandamientos. Les enseñó que si el ser humano no era capaz de obedecerlos y cometía infracción o pecado contra esa ley, entonces debían proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, como la forma en que Dios aceptaba que ellos pudieran alcanzar la justificación en ese viejo pacto de la ley. Ahora bien, ¿por qué Cristo en los días de su carne le enseñó a sus discípulos que la única manera de alcanzar la justificación y la salvación era por medio de la obediencia a los mandamientos? Porque Cristo en los días de su carne nació sujeto a la ley. Así lo explica Pablo allá en Gálatas 4:4. Pablo nos enseña diciendo que Cristo nació de mujer y sujeto a la ley. Cristo en los días de su carne estaba sujeto a la ley de Moisés. Él no podía enseñar algo diferente. Él tenía que enseñar lo que la ley enseñaba. ¿Y qué enseñaba la ley? Enseñaba que la única manera de alcanzar la justificación y la salvación era mediante la obediencia al mandamiento. Y que si no eras capaz y en algún momento de tu vida desobedecías alguno de esos mandamientos, entonces eras considerado pecador y debías proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para que Dios te pudiera entregar la justificación y la salvación.
Por eso los apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago, que conocieron a Cristo en los días de su carne, ellos enseñaron a las multitudes lo que habían recibido del Señor. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles que lo habían conocido bajo ese viejo pacto de la ley, que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, sencillamente les estaba diciendo: vayan y prediquen obediencia a los mandamientos, y el que no logre hacerlo, que proceda al arrepentimiento y al bautismo en aguas. Por eso, Pedro, cuando predicó allá en el aposento alto, en el día del Pentecostés, entonces dice que como 3,000 judíos que estaban escuchando a Pedro le dijeron a él y a los otros discípulos que habían conocido a Cristo en los días de su carne, que habían recibido de parte del Señor la enseñanza de la ley de Moisés. Ellos le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro se levantó y le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para perdón de qué? De los pecados. Ese fue el evangelio que Cristo le encomendó a los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, cuando vivió sujeto a la ley. Pero Pablo, aunque era un fariseo y superaba inclusive a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, él los superaba a todos ellos en el conocimiento de la ley de Moisés. Había sido criado a los pies de Gamaliel, y por eso cuando se enteró que había una secta de judíos que anunciaban en un hombre llamado Jesús, el Mesías de Israel, entonces Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, se llenó de un celo, de un odio hacia esas personas que, según la enseñanza que él había adquirido a los pies de Gamaliel, entonces no andaban rectamente conforme a lo que enseñaba la ley de Moisés. Por eso tomó cartas de los principales sacerdotes del pueblo judío y se dedicó a perseguir a todos aquellos hombres y mujeres que anunciaban en Jesús el Mesías de Israel, el Salvador de este mundo. Pero dice la palabra de Dios que camino a Damasco, al mediodía, cuando el sol resplandecía con toda su fuerza, entonces apareció una luz superior a la luz del sol, y entonces escuchó una voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Saulo, cayendo en tierra, entonces dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Pablo, a diferencia de Juan, de Santiago y de los demás apóstoles que caminaron con Cristo en los días de su carne, Pablo conoció a Cristo, pero ya resucitado. Ya cuando había resucitado y había ascendido al cielo, y había entrado al mismo cielo como nuestro gran sumo sacerdote, no con sangre de animales, ni de toros, ni de machos cabríos, como lo hacía el sacerdote levítico, sino que entró en el mismo cielo con su propia sangre y presentó su sacrificio delante de la justicia divina. Y cuando ese sacrificio fue presentado en el mismo cielo y fue aceptado, entonces
en ese instante se le puso fin al viejo pacto de la ley. Y entonces comenzó un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, el pacto donde Dios nos imputa a nosotros, los que hemos nacido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Nos imputa todo lo que Cristo hizo y logró por el hecho de que Cristo es el postrer Adán. Nos imputa su perfecta obediencia a la ley. Por eso la iglesia de Cristo nos enseña el gran apóstol Pablo, allá en Romanos 7:4, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Al Cristo obedecer perfectamente todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, esa perfecta obediencia, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo mismo, entonces nos fue imputada a nosotros. Dios nos ve a nosotros, a la iglesia, en el Cristo resucitado. Nos ve perfectamente obedientes a la ley de Moisés. Por eso Pablo enseñó diciendo que la iglesia ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a la perfecta obediencia de Jesucristo a la ley de Moisés, durante sus 33 años de vida, esa perfecta obediencia nos la imputaron a nosotros sin nosotros hacer nada, por el hecho de que Cristo es el postrer Adán. Y no solamente nos imputó su perfecta obediencia. Al habernos imputado su perfecta obediencia, entonces la justicia divina ya no nos demanda a nosotros, la iglesia del Señor, obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, por ser Cristo el postrer Adán, se nos ha imputado esa perfecta obediencia. En Cristo Jesús, el resucitado, Dios nos ve a nosotros perfectamente obedientes a la ley de Moisés. Por eso Pablo allá en Romanos 7:4 dijo que nosotros, la iglesia de Cristo, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos. Ya no estamos obligados a eso, porque Dios en Cristo nos ve a nosotros perfectamente obedientes al mandamiento de Dios. Otra de las cosas que Cristo nos imputó por ser el postrer Adán fue su muerte en la cruz del Calvario. En el momento en que Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado, nosotros, la iglesia, lo hicimos juntamente con Él. Él nos llevó en sus lomos allá en el Calvario. Y juntamente con Él fuimos crucificados. Y juntamente con Él fuimos sepultados. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Pablo, que fue el que recibió la revelación de las cosas que habían sucedido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, lo enseñó con mucha claridad en Romanos 6:6. Pablo nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra existencia física, fue crucificada juntamente con Cristo. Y allá en 2 Corintios 5:14 nos enseña diciendo que si Cristo murió allá en la cruz, entonces todos nosotros morimos juntamente con Él. La muerte de Cristo también nos fue imputada a nosotros. Dios nos ve a nosotros como si ya hubiéramos muerto. Dios nos ve muertos en Cristo. Y por eso también Pablo dijo que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste vive. La ley solo puede condenarte como un delincuente si has cometido delitos mientras estás vivo. Si tú mueres, los efectos de esa ley también terminan. Ya la justicia no te puede condenar como un delincuente,
ni te puede encarcelar, ni te puede castigar. ¿Por qué? Porque simplemente has muerto y al morir has muerto a la ley. La ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que esté vivo. Como nosotros morimos juntamente con Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, entonces por eso para Dios nosotros hemos muerto a la ley. La ley no nos puede condenar como pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia del Señor, en ella no hay ninguna condenación. Pablo lo escribió diciendo a los romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no nos puede condenar porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero esto que te estoy hablando no lo han entendido los judíos. Ellos, por haber desechado a Cristo como el Mesías, ellos no han entendido y mucho menos creído que han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ellos no entienden ni creen que por ser Cristo el postrer Adán, se nos ha imputado su perfecta obediencia a la ley de Moisés y que por eso Dios nos ve a nosotros, la iglesia, como personas que hemos ya obedecido perfectamente todos los mandamientos de la ley de Moisés. Por eso nosotros la iglesia de Cristo ya no andamos esforzándonos por cumplir los mandamientos para tratar dizque alcanzar la justificación y dizque para alcanzar la salvación. No, nosotros por medio del don de la fe creemos y entendemos en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, que el hecho de que Cristo obedeció a cabalidad la ley de Moisés y el hecho de que lo hubiera hecho alcanzó la justificación. Nosotros creemos por medio del don de la fe que esa perfecta obediencia a la ley nos fue imputada y que en Cristo Dios nos ve ahora en la actualidad como personas que hemos obedecido perfectamente la ley de Moisés. Y si hemos obedecido perfectamente la ley de Moisés, ya no tenemos que hacerlo. Ya la hemos obedecido en Cristo a cabalidad. Es más, y en Cristo ya hemos alcanzado la justificación también, como si nosotros también hubiésemos obedecido perfectamente esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos nos presenta como justificados. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestra imperfecta obediencia, de nuestro esfuerzo, de nuestros ayunos, de nuestras vigilias, de nuestras abstinencias. No, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que hemos alcanzado la justificación, la santificación, la redención y la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo la obtuvo con su esfuerzo y obediencia a la ley y nos imputó a nosotros esa obediencia, esa justificación, esa santificación, esa salvación que Él alcanzó con su esfuerzo y obediencia, nos la imputó a nosotros la iglesia sin nosotros mover un dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Los judíos no lo entendieron. Por eso Pablo allí, en el texto que leímos al comienzo de esta enseñanza, 2 Corintios 3:14, Pablo hablando de los judíos dice que cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, el cual solamente por Cristo es quitado. Cuando leen la ley de Moisés,
Entonces en su entendimiento aparece un velo que les impide ver lo que te acabo de explicar. Los creyentes de hoy en día, cuando leen la Biblia, ellos tienen también el mismo velo de la ley. Ellos no consienten un evangelio sin los 10 mandamientos. Ellos, aunque con su boca dicen que creen en Jesucristo, que creen en su sacrificio, que creen que son salvos por gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe, creen que están muertos a la ley, creen que ya no son pecadores delante de Dios, aunque lo confiesan con su boca, su corazón está lejos de Dios. Su entendimiento, su hombre interior, entonces tiene el entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque tienen el velo de la ley. Ellos sí creen que han sido justificados, santificados, perfeccionados y salvos en Cristo, pero como tienen el velo de la ley, entonces te enseñan diciendo, pero para poder alcanzar esa salvación, esa santificación, esa redención, tienes que esforzarte para obedecer los 10 mandamientos. Tienen el velo de la ley. No entienden que por ser Cristo el postrer Adán, nos ha sido imputada su perfecta obediencia a la ley de Moisés y la justificación que él obtuvo por esa perfecta obediencia nos han sido imputadas a nosotros, sin nosotros mover un dedo, sin nosotros hacer nada, simplemente por el hecho de entenderlo y de creerlo. Ellos no lo entienden así. A ellos les han enseñado los 2 evangelios. El evangelio que Cristo le dio a Pedro, Juan, a Santiago y a los demás apóstoles que caminaron con él en los días de su carne. Esa enseñanza, según nuestro gran apóstol Pablo, allá en el capítulo 2, el versículo 7 de la carta a los Gálatas, esa enseñanza que Cristo en los días de su carne le dio a Pedro, Juan y Santiago, esa enseñanza se denominó, según ese concilio apostólico que hubo en Antioquía, a esa enseñanza se le denominó el evangelio de la circuncisión. Y a la revelación que Pablo había recibido en el paraíso, donde Cristo le enseñó a Pablo todos los beneficios que nosotros, la iglesia de Cristo, hemos recibido en Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán. Todos esos beneficios que no son otra cosa sino la perfecta obediencia de Cristo a los mandamientos, la justificación que Cristo alcanzó por esa perfecta obediencia, la redención que Él logró a través del sacrificio en la cruz del Calvario, la santificación que Él logró por medio de esa vida perfecta a la obediencia a los mandamientos de Moisés. Todas esas cosas nos fueron imputadas después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, sin nosotros hacer nada. Porque la descendencia de Adán no hizo nada para ser constituida desobediente y pecadora. Ellos fueron constituidos desobedientes y pecadores por el pecado de un solo hombre, de Adán. La perfecta obediencia de Cristo, la justificación que Él alcanzó, la salvación que Él alcanzó por su perfecta obediencia, también nos fue imputada a nosotros, sin nosotros mover un dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Pablo nos enseña diciendo,
allá en Romanos 1:17, que en el Evangelio, la justicia de Dios, que es la que te estoy hablando, la justicia de Dios fue la que Cristo logró con su perfecta obediencia y que nos imputó por ser Cristo el postrer Adán. Esa justicia de Dios. Pablo dice allá en Romanos 1:17 que en el Evangelio, o sea, en la enseñanza, en la revelación que Cristo le dio a Pablo en el paraíso, en ese Evangelio, que Pablo denominó Evangelio de la incircuncisión, según Gálatas 2:7, esa enseñanza que Pablo recibió después de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado en el cielo y después de que se le había puesto fin al viejo pacto de la ley. Esa enseñanza que nos enseña que hemos recibido en Cristo todas las cosas que Él hizo y logró, su perfecta obediencia a la ley de Moisés, su muerte, su sepultura, su resurrección, su santificación, su redención, todo lo que Cristo logró e hizo, nos fue imputada a nosotros en el mismo momento en que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Esa enseñanza de Pablo es totalmente contraria a la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago. El evangelio de la incircuncisión que Pablo enseñaba era totalmente diferente al evangelio de la circuncisión que Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles de la circuncisión enseñaban. Ellos enseñaban obediencia a la ley de Moisés, arrepentimiento y bautismo en aguas para alcanzar la justificación. Pablo enseñaba que en Cristo ya habíamos alcanzado todas esas cosas, porque Él las había logrado y nos las había imputado a nosotros, su iglesia, sin nosotros mover un dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Pero cuando Pablo murió, entonces la enseñanza de Pablo, el evangelio de la incircuncisión, dejó de enseñarse y se estableció entre los primeros cristianos de la iglesia cristiana la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago, que según ese concilio realizado por los primeros apóstoles, según Gálatas 2:7, fue denominado el evangelio de la circuncisión. 325 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, se reunieron entonces todos los obispos, todos los cristianos que eran reconocidos en esa época, junto con el emperador Constantino en el concilio de Nicea, y allí entonces se determinó qué libros eran considerados como inspiración divina, y de allí nació un libro que poseemos en nuestras manos en nuestros días, llamado la Biblia, pero allí se mezclaron los dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. En ese libro llamado la Biblia están mezclados los dos pactos, el pacto de la ley, los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que por medio de ellos pudieran alcanzar la justificación y la salvación, y el nuevo pacto, que son las cartas del apóstol Pablo, que nos enseñan que ya hemos alcanzado la justificación y la salvación por el hecho de que Cristo es el postrer Adán y que Cristo nos ha imputado a nosotros lo que Él ha hecho y ha logrado. Mientras el pacto de la ley te enseña que debes obedecer los mandamientos, mientras la enseñanza
de los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan y Santiago, que conocieron a Cristo en los días de su carne, cuando aún el viejo pacto de la ley estaba vigente, pues Cristo no había muerto en la cruz, ni había resucitado, ni había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, y tampoco su sacrificio había sido aceptado para ponerle fin a ese viejo pacto. Los apóstoles de la circuncisión, que enseñaron a las personas que la única manera de alcanzar la justificación y la salvación era mediante la obediencia a los mandamientos, y que si no lo hacías eras un pecador y debías arrepentirte y bautizarte en agua. Esa enseñanza, el evangelio de la circuncisión, el que Cristo en los días de su carne le dio a sus apóstoles, que lo conocieron en los días de su carne, por el hecho de que él aún no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado, ni había ascendido al cielo a presentar su sacrificio para ponerle fin a ese viejo pacto. Esa enseñanza, que según Gálatas 2:7 se denomina el evangelio de la circuncisión, también quedó allí en ese libro que todos conocemos como la Biblia. Las cartas de Pablo, el evangelio de la incircuncisión, que no es otra cosa que la revelación que el Cristo resucitado le dio a Pablo en el paraíso, enseñándole entonces que todo eso que exigía la ley, todas esas demandas, fueron cumplidas en Cristo, y que por ser Cristo el postrer Adán, entonces lo que él hizo y logró, la justificación que alcanzó por su perfecta obediencia, la salvación que él alcanzó por su perfecta obediencia a la ley, nos fue imputada a nosotros, la iglesia de Cristo, sin nosotros mover un dedo, por el hecho de ser Cristo el postrer Adán. También quedó plasmada allí en ese libro que se llama la Biblia, en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Por eso en la Biblia encontramos dos pactos: el viejo pacto de la ley, que demanda obediencia al mandamiento de Dios para alcanzar la justificación y la salvación, y el nuevo pacto de la gracia, que están plasmadas en las cartas del apóstol Pablo, que nos presentan ya justificados, santificados, perfeccionados en Cristo, por ser Cristo el postrer Adán y por habernos él imputado esas cosas que él logró con su perfecta obediencia sin nosotros hacer nada. Esa enseñanza también está ahí, en ese libro llamado la Biblia. El evangelio de la circuncisión, el que Cristo en los días de su carne le dio a los apóstoles que lo habían conocido en los días de su carne, cuando él aún no le había puesto fin a ese pacto. Esa enseñanza que le exige al hombre, le demanda al hombre obediencia al mandamiento, y si no lo hace lo condena como pecador, y entonces debe proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para que Dios le perdone los pecados. Esa enseñanza también quedó plasmada allí en ese libro que se llama la Biblia, en el año 325, en el Concilio de Nicea. Las cartas de Pablo, el evangelio de la incircuncisión, las que nos presentan perfectos y completos en Cristo, justificados y santificados por ser Cristo el postrer Adán y habernosla imputado a nosotros sin nosotros hacer nada. La revelación que Cristo le dio a Pablo cuando él ya había presentado su sacrificio en el cielo y éste ya había sido aceptado. El evangelio de la incircuncisión, el que es para nosotros los gentiles. Esa enseñanza, ese evangelio, también quedó plasmado allí en ese libro que se llama la Biblia. Por eso Cristo en los días de su carne dijo:
que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de ese tesoro que se llama la Biblia las cosas nuevas y las cosas viejas. Cristo en los días de su carne nos enseñó que la forma correcta de interpretar ese libro que se llama la Biblia es sacando de ella las cosas nuevas y las cosas viejas. Es haciendo separación de las cosas nuevas y las cosas viejas. Eso hace el escriba docto en el reino de los cielos. Separa de la Biblia. Él sabe que en la Biblia hay dos pactos. Él sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos evangelios. Él sabe que las cartas de Pablo representan el evangelio de la incircuncisión, representan el nuevo pacto de la gracia. Él sabe que la ley de Moisés, que los mandamientos y que la enseñanza de Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne representan el evangelio de la circuncisión. Él sabe que el evangelio de la circuncisión, el que Cristo en los días de su carne le encomendó a Pedro, Juan y Santiago y demás apóstoles que lo conocieron a él en los días de su carne, es un evangelio exclusivamente para los judíos que habían de creer en Cristo. Y también sabe que la enseñanza que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso, el evangelio de la incircuncisión, es el evangelio para nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo judío, pero que hemos de creer en Jesucristo. Son dos pactos, son dos evangelios. Ambos están en la Biblia. Pero si tú eres escriba docto en el reino de los cielos, entonces sacas de ese tesoro las cosas nuevas, sacas las enseñanzas de Pablo. Sabes que las enseñanzas de Pablo son la revelación que Cristo le dio a Pablo en el mismo paraíso, después de que su sacrificio había sido aceptado, después de que se le había puesto fin al viejo pacto de la ley. Después de que se le había puesto fin al pecado y a la condenación. Esa revelación están en las 14 epístolas de Pablo, que son el evangelio para nosotros, los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo. El escriba docto en el reino de los cielos lo sabe. Y también sabe que las cartas de Pedro, Juan y Santiago están contaminadas con la circuncisión. Él sabe que Pedro, Juan y Santiago todavía enseñaban y creían y enseñaban a la gente que debían obedecer los mandamientos y que si no lo hacían tenían que arrepentirse y bautizarse. Él sabe que para Pedro, Juan y Santiago el pecado aún estaba vigente. Por eso entonces sabe hacer la diferencia, porque es un escriba docto en el reino de los cielos. Pero si el escriba docto hace diferencia, es decir, sabe sacar del tesoro que llamamos la Biblia las cosas nuevas, el nuevo pacto de la gracia, el evangelio de la incircuncisión, que están en las 14 epístolas de Pablo, y sabe hacer la diferencia del viejo pacto de la ley que está en el Antiguo Testamento, y del evangelio de la circuncisión que le fue dado a Pedro, Juan y Santiago por Cristo en los días de su carne, que están en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas de Pedro, Juan, Santiago, etc. El escriba docto sabe hacer esa diferencia, pero el escriba indocto no lo sabe hacer. Él mezcla todo, mezcla los dos evangelios, mezcla los dos pactos. Por eso, los cristianos de hoy en día, que no hacen diferencia entre los dos pactos y los dos evangelios, le enseñan a la gente los dos evangelios. Le dicen a la gente: eres salvo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, como enseñó el gran apóstol Pablo.
pero como están mezclados con el otro evangelio, el de Pedro, Juan y Santiago, entonces le dicen a la gente, pero para usted poder ser salvo por gracia y para poder por medio de la fe alcanzar esa salvación, tiene que obedecer los 10 mandamientos. Y si no los obedece, usted es un pecador y tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse en aguas para que Dios le perdone los pecados y pueda alcanzar la justificación y la salvación. Tienen 2 evangelios, están mezclados. Son escribas indoctos, mezclan las 2 enseñanzas. Y Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué mezclan las 2 enseñanzas? Porque tienen en su entendimiento el velo de la ley. Porque cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo de la ley, el cual solamente por Cristo es quitado. Ellos no conciben un evangelio sin los 10 mandamientos. Para ellos Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son intocables, no me los toque. Sí somos salvos por gracia, son por medio de la fe, sí, hemos sido justificados en Cristo, sí, pero hay que obedecer los 10 mandamientos. Tienen en su entendimiento el velo de la ley. Cuando leen el antiguo pacto, o sea, los 10 mandamientos, les queda en su entendimiento el mismo velo, el velo de la ley, el cual por Cristo es quitado. Todos los cristianos de hoy en día, de todas las iglesias evangélicas, todos tienen en su entendimiento el velo de la ley. Para ellos, somos salvos en Cristo por medio de la fe. La iglesia es la esposa de Cristo. Creen todo lo que Pablo enseñó en el evangelio de la incircuncisión. Pero como tienen el velo de la ley en su entendimiento y su entendimiento se embotó por tener ese velo de la ley, entonces dicen, sí, todo eso sí es posible, pero hay que obedecer los 10 mandamientos. Si usted no obedece los 10 mandamientos, usted es un pecador y tiene que arrepentirse y bautizarse como enseñó Pedro allá en el aposento alto. Bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué piensan así? Porque su entendimiento tiene un velo, el velo de la ley. No conciben un evangelio sin los 10 mandamientos. Y ese velo que tienen en su entendimiento les impide creer y entender que cuando Cristo obedeció esa ley, esa perfecta obediencia nos fue imputada a nosotros, sin nosotros mover un dedo, por ser Cristo el postrer Adán. Esto que te estoy diciendo, las iglesias evangélicas de hoy en día, los que se llaman cristianos, no lo entienden y tampoco lo creen. ¿Por qué? Porque tienen un velo en su entendimiento, el velo de la ley de Moisés, el cual solamente por Cristo es quitado. Tienen un velo en su entendimiento. Y ese velo no los deja concebir un evangelio sin los 10 mandamientos. Ellos, aunque leen allí en Romanos 7:4, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ellos, aunque leen en Romanos 6:6, que cuando Cristo murió, fue crucificado y murió, nosotros lo hicimos juntamente con él, lo leen y dicen, sí, es verdad, hemos muerto con Cristo, sí. Entonces uno les dice, bueno, hemos muerto con Cristo, entonces como hemos muerto con Cristo, hemos muerto a la ley. ¿Por qué? Porque al morir con Cristo, entonces la ley no se enseñorea de nosotros, porque la ley solo se enseñorea de aquellos que están vivos. Entonces te dicen, sí, así es, sí. Pero ahí viene el velo. Pero hay que obedecer los 10 mandamientos. Si no obedece los 10 mandamientos, usted es leña para el infierno. Usted está condenado. Hay que obedecer los 10 mandamientos.
Y entonces uno les dice, pero ¿cómo los voy a obedecer si yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Si cuando yo morí con Cristo, entonces la ley ya no me puede condenar a mí, porque la ley solo puede condenar al hombre mientras tanto que éste está vivo. Para Dios, yo ya he muerto con Cristo hace 2000 años, juntamente allá en la cruz. Mire que acá lo dice Romanos 6:6, y lo lee y te dice, sí, pero hay que cumplir los 10 mandamientos. Si usted no obedece los 10 mandamientos, usted está condenado. Tienen un velo en su entendimiento. Y ese velo, que es el velo de la ley, no los deja ver, no los deja entender, ni ver, ni creer en el evangelio de la incircuncisión. No los deja entender ni creer que en Cristo ya son salvos. Porque en Cristo han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y si han muerto a la ley, han muerto al pecado, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo. Y si hemos muerto con Cristo, hemos muerto a la ley, y si hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Y te dicen, sí, amén, así es, hermano, pero hay que obedecer los 10 mandamientos. Tienen un velo en su entendimiento, no los deja ver. Es el velo de la ley. Es el velo de Moisés. No te deja ver con claridad que ya eres salvo en Cristo Jesús. Que no tienes que obedecer mandamientos. Que ya no tienes que hacer eso. Porque en Cristo ya los obedeciste todo a cabalidad. Pero el velo de la ley no te deja ver con claridad esas cosas. Tienes un velo, pero ese velo Cristo lo quita. Solo Cristo resucitado puede quitar ese velo. ¿Cómo Cristo resucitado te puede quitar ese velo? Mediante la enseñanza del apóstol Pablo, entendiendo y creyendo que en Cristo ya estás justificado, ya estás santificado, ya estás perfeccionado, ya estás completo. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, en los días de su carne, obedeció esa ley. Alcanzó la justificación que esa ley demandaba y entregaba al hombre. Y después de que murió, moriste juntamente con Él. Y moriste a esa ley, y cuando resucitó para hacer una nueva creación en Dios, un nuevo hombre creado según Dios. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Justificado, santificado, perfeccionado, completo en Cristo. Si tú no permites que Cristo resucitado te quite el velo de la ley que hay en tu entendimiento, tú vas a seguir toda la vida sujeto al yugo de esclavitud, sujeto al yugo de la ley, pensando que tienes que obedecer los 10 mandamientos para poder ser salvo. Y esa manera de pensar que te la trae el velo de la ley que hay en tu entendimiento no te deja ver con claridad que en Cristo Jesús, en el resucitado, ya eres salvo. Por eso Pablo enseñó en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Léelo en tu Biblia. Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Si tú no entiendes que cuando Cristo resucitó, ese Cristo resucitado es el que nos representa ahora delante de la justicia divina, si tú no entiendes que en ese Cristo resucitado Dios nos ve a nosotros como es ese Cristo resucitado, santo, justo, sin mancha, perfecto y completo delante de Dios, y que todas esas cosas nos las imputa a nosotros por ser el postrer Adán sin nosotros hacer nada. Si tú no entiendes eso, entonces en ti seguirá el velo de la ley y te la vas a pasar toda la vida luchando por la salvación, tratando de obedecer los mandamientos,
dizque viviendo en santidad, porque es que yo sí me guardo del pecado, y entonces yo soy santo, y entonces como soy santo porque guardo los mandamientos, entonces ahora sí merezco ir al cielo. Mentiras. Eso es una mentira. Eso está en contra del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo resucitado, el que le fue revelado a Pablo en el paraíso, nos enseña que ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por la obra redentora de Cristo. Cuando tú, por ese velo de la ley que no te deja ver la obra de Cristo ni sus beneficios, por ese velo que tienes en tu entendimiento, cuando piensas así, ¿sabes qué haces? Pisoteas al Hijo de Dios. Tienes por inmunda la sangre de Cristo, en la cual ya fuiste santificado, y haces afrenta al Espíritu de gracia. Y por eso para ti todavía hay pecado y todavía hay condenación, porque tienes un velo, el velo de la ley, los 10 mandamientos los tienes metidos en tu cabeza. Y por eso no te sientes ni justificado ni perfeccionado. Por eso haces ayunos. Hay que ayunar. No hay que ayunar porque hay que buscar de Dios, que Dios nos dé poder para que el diablo no nos destruya. Ay, ese velo te tiene ciego. Sí. Pablo nos enseña que en él estamos completos, que hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo resucitado. Nosotros estamos completos en el Cristo resucitado, en ese Cristo, en nuestro hombre interior. Hemos sido hechos conforme a la imagen de ese Cristo resucitado. Y en ese Cristo resucitado nosotros estamos completos, perfectos. En Cristo. Y si estamos completos, ¿para qué nos vamos a poner a buscar de Dios? Dice que para que Dios nos llene de qué, si ya estamos completos. Ese velo de la ley no te deja. Tu entendimiento tiene un velo, los 10 mandamientos. Para usted Dios son los 10 mandamientos. Para usted, que tiene el velo de la ley, Dios son los 10 mandamientos. Ese es Dios para usted. Y los 10 mandamientos es la ley, es un pacto que le pusieron fin hace 2000 años. Ahora estamos en Cristo resucitado. Ese velo de la ley hace que su entendimiento tenga un atraso de 2000 años. Usted vive antes de la cruz. Usted todavía vive buscando su salvación, vive luchando por su salvación, vive luchando para ser santo, vive luchando para salvarse, vive luchando para ser bueno y que Dios lo vea con buenos ojos y lo salve. Usted está antes de la cruz, porque tiene un velo en su entendimiento, el velo de la ley. Los 10 mandamientos, para usted Dios son los 10 mandamientos, pero le tengo noticias, hace 2000 años Cristo le puso fin a la ley, Cristo le puso fin a esa exigencia porque Él la cumplió y logró que la justicia divina quedara satisfecha en Él, le puso fin al viejo pacto de la ley, hace 2000 años. Hace 2000 años nos representa el Cristo resucitado y en ese Cristo resucitado estamos completos y perfectos en Él. Por eso Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó a los muertos. ¿Y cómo soy yo del que resucitó a los muertos? Pues creyendo en mi hombre interior, en el espíritu de mi mente, creyendo que en ese Cristo resucitado es el que me representa a mí, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Y en ese Cristo resucitado, ¿cómo me ve Dios a mí? Pecador. Cristo resucitado no es pecador, me ve santo. ¿Cómo me ve Dios a mí en el Cristo resucitado? ¿En condenación? No, me ve salvo, santo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante.
Pero como usted tiene el velo de la ley en su entendimiento, los 10 mandamientos, bueno, entonces usted no ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para usted la ley está vigente. Usted tiene ese velo en su entendimiento. Tienes que permitir que Cristo resucitado te quite ese velo, para que entonces abran los ojos de tu entendimiento y entiendas que hace 2000 años, eso que tu mente te dice que tienes que obedecer, esos 10 mandamientos, le pusieron fin por la obediencia de Cristo. Y que ahora estamos en un nuevo pacto, el de la gracia, donde nos es imputado todo lo que Cristo hizo y logró sin nosotros hacer nada ni merecerlo. Eso se llama la gracia de Dios. Y en esa gracia, por medio de la fe, entramos a esa gracia y en esa gracia estamos firmes. Estamos firmes porque sabemos que nos representa Cristo resucitado. Porque sabemos que así como Adán representó al hombre para condenación, Cristo resucitado nos representa para salvación. Y eso no lo puede cambiar nadie. Por eso Pablo decía que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede lograr que Dios nos vea a nosotros ahora, la iglesia de Cristo, después de que su sacrificio fue aceptado en el cielo, que Dios nos conozca en el Cristo resucitado. Y en el Cristo resucitado ya hemos sido justificados. Ya hemos sido santificados y perfeccionados sin hacer nada, y aunque vivimos en un cuerpo malo y sin hacer nada, a veces hasta haciendo lo que no debemos hacer, que nos obliga a hacer este cuerpo, aún así, ¿sabe qué? Dios nos ve en el Cristo resucitado, y en ese Cristo resucitado nos ve santo, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. Miren lo que dice Efesios 5:25 en adelante. Que cuando Cristo venga, se va a presentar una iglesia como santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo le parece a usted? Y dígame usted, ¿quién en este mundo, por su esfuerzo y sacrificio, ha alcanzado esa estatura? Si yo le pregunto a los que dicen ser cristianos hoy en día, que tienen el velo de la ley, que viven obedeciendo los 10 mandamientos porque si no, no son salvos. Yo le pregunto a cualquiera de ellos, ¿usted es santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante? Y tienen que decir que no. Porque es que esa santidad y esa perfección la alcanzamos solamente en Cristo resucitado y por imputación. De resto usted no puede alcanzar esa posición. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.